Paula, usted nos trae una invitada para hablar de las pequeñas, de las micro, de las pequeñas, de las medianas empresas y su situación en esta época de crisis del coronavirus. Paula, adelante. Jenner, un tema que es tan importante porque usted sabe que Colombia es un país que se mueve enormemente por cuenta justamente de las pequeñas y medianas empresas. Vamos a saludar a Rosemary Quintero, presidenta de la Asociación Colombiana justamente de las micro, pequeñas y medianas empresas, de ACOPI. Doctora Quintero, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo amanece, Paula, Jenner? Pues muy bien, aquí seguimos como analizando y entendiendo cómo se mueve el país a medida que también se van conociendo pues esos anuncios que hace el gobierno de cómo vamos a seguir manejando toda esta situación del coronavirus. Y me gustaría empezar por allí con usted esta charla. Se vuelve a extender una semana más de lo que teníamos todos en la cabeza, ese confinamiento con las excepciones existentes, pero con el grueso de la gente como quedándose en la casa, y luego se habla de que vendría ya una etapa de aislamiento inteligente que no tenemos muy claro todavía cómo va a funcionar. Pero por lo pronto, para este sector de las pequeñas y medianas empresas, ¿qué significan estos anuncios que hace el gobierno? Pues Paula, realmente nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo, ya ustedes han escuchado muchas de las situaciones que vive la MIPYME. En tema de reactivación, a pesar que la manufactura desde el 27 está la apertura, ha sido una apertura gradual por varias razones. Por un lado hay cambios en el mismo mercado, las condiciones son totalmente distintas, la negociación por los costos, los precios de insumos, materias primas se ha incrementado. Y hay una práctica que están asumiendo hoy los empresarios, precisamente previendo la extensión de esta situación, y es que se provee un producto o un servicio siempre y cuando se contemple un anticipo o una claridad sobre el pago, porque ese es uno de los elementos que se nos está presentando significativamente, el deterioro de la cartera. Y esto no es conveniente porque ya nosotros traemos un flujo de caja muy afectado, el tema de la liquidez no es la mejor y nos corresponde asumir una serie de compromisos que incluso son laborales, fiscales aplazados afortunadamente, los laborales no. Uno de los que nos preocupa prontamente son las primas de servicios de junio, que ojalá podamos concertar con los sindicatos alguna fórmula que nos permita cumplir con ese deber, pero pues seguir haciendo el esfuerzo, Paula, es lo que nos corresponde. Las cosas no están fáciles, esperamos una mejor activación de la demanda y para eso es muy importante la apertura del comercio también. ¿Ha sido fácil para las micro, las pequeñas, las medianas empresas poder tener el acceso a las líneas que ha ofrecido el gobierno en cuanto a préstamos o en cuanto a los mismos subsidios para nómina? Pues no ha sido un tema fácil. Nosotros permanentemente estamos informando. De 4 solicitudes se hace efectiva una. Y por otro lado, los tiempos de respuesta no son los apropiados, porque entendimos pues al principio la adaptación, el proceso de capitalización del fondo, el gran esfuerzo que se hace para las garantías respectivas para que los bancos tengan un poco más de apertura al perfil nuestro, que siempre lo han visto como de más riesgo que empresas mucho más grandes, más representativas. En ese orden de ideas, pues eso nos sigue pesando y hoy más, porque ya no es un riesgo solamente de país, es un riesgo mundial y los bancos pues tienen todas las alarmas encendidas. Allí nosotros vamos a seguir insistiendo, Jenner, porque frente ya a este proceso de mayor reactivación, de una apertura más general e inteligente, como le están llamando, vamos a necesitar capital de trabajo. Pues muy importante lo que le estamos insistiendo a la banca de segundo piso, que vale la pena que se mire la posibilidad de un fondeo, una capitalización a la banca de segundo piso para que nos apoye, no en la manera tradicional, sino como lo han hecho otros países como Panamá, Perú, con líneas de capitalización a cero interés,
que eso sería un gran alivio en estos momentos donde todos tenemos que hacer una máxima apuesta. Doctora Quintero, revelaron ustedes desde Acopi que en abril el 39% de las empresas optó por despedir a varios empleados. ¿Tienen ustedes proyecciones de en cuánto podría aumentar ese porcentaje de empresas que toman esta decisión a final de mayo? Pues, Paula, ahí nosotros estamos haciendo un esfuerzo. Los que no han retirado, pues siguen agotando sus flujos de cajas en reuniones. Muchos, como han tenido dificultad para acceder o han accedido parcialmente, un ejemplo de ello es la nómina. Empresas sólidas hemos encontrado que no se les ha hecho el crédito para cubrir las nóminas de 3 meses. Algunos solamente han recibido para cubrir la nómina de un solo mes. Nosotros, la verdad, estamos convencidos que sí va a seguir disminuyendo o aumentando el número de despidos. Esperemos que por eso lo del subsidio a la nómina, que a pesar que cubre solamente un 40% sobre salarios mínimos, comience a operar prontamente, porque hoy todavía no conocemos el formulario para hacer la solicitud. Adicional a eso, tenemos que sumarle como una quincena más que corresponde al valor de la prima ahora en junio. Entonces se nos están uniendo muchas cosas y es lo que siempre hemos insistido desde Acopi. Tú puedes pedir un instrumento, pero si el instrumento no se aterriza apropiadamente, el impacto que esperaríamos de ese instrumento y de esos recursos que el gobierno está disponiendo no va a ser el esperado. Y uno de ellos, y de los que más preocupa al DANE cuando entrega sus estadísticas, precisamente el deterioro en empleo. Sí, doctora Quintero, ¿usted tiene alguna cifra, un porcentaje de estas micro, pequeñas y medianas empresas que, con las excepciones que se han venido anunciando, han podido entrar en funcionamiento, y qué tanto porcentaje pues definitivamente no ha podido hacer absolutamente nada porque no les está permitido? Mira, nosotros en manufactura encontramos que falta como un 20% aproximadamente de que entren en algo de actividad, pero encontramos que de las que aperturaron, aproximadamente un 70-75% no ha puesto a producir todo. O sea, es una producción parcial por varias razones, porque tú también tienes que comenzar un proceso de adaptación del cumplimiento de los protocolos que te corresponden. Eso tiene unos insumos que hay que adquirir, hay que hacer cierto acondicionamiento y también hay que organizar la producción como tal, el personal, ampliar los turnos. Entonces todo esto significa un costo adicional que es plata, es recurso que se necesita, que esa es otra de las solicitudes nuestras, Jainer, y es que ese mayor valor hoy de producción en cuanto a horas extras, recargos nocturnos, dominicales, pudiéramos nosotros como empleador, en la medida que no tengamos la posibilidad económica de cubrirlos inmediatamente, pagarlos de otra manera gradual, concertadamente con los trabajadores. Esa es una de las solicitudes que hemos puesto también sobre la mesa de política salarial en el Ministerio de Trabajo, pero pues esto no es un tema fácil. A pesar de que uno hace la claridad que es un derecho que uno reconoce y va a respetar, pero simplemente flujo de caja, poca liquidez, pero no ha sido un tema fácil y ahí seguimos enfrentando esa situación. Doctora Quintero, no sé si usted tenga ese dato, pero me gustaría preguntarle si sabe qué porcentaje de esas pequeñas y medianas empresas que tiene el país son empresas familiares. Y se lo pregunto porque eso nos ayudaría a darnos una idea de qué tan afectados pueden estar los hogares en sus economías cuando todos los miembros de una misma casa, de una misma familia, pues dependen de una misma empresa para su sustento. Sí, mira que hay Paula, una estadística muy importante y que es como una gran tarea que nos queda frente a la estructura formal del país desde el punto de vista empresarial. Nosotros contamos en el país con 1.600.000 empresas aproximadamente. De esas encontramos que hoy están siendo sujetos a análisis para lo del subsidio 550.000 empresas, con dos condiciones: que tienen el RUE, o sea, registro mercantil, y que pagan el PILA. Quiere decir que hay más de 1 millón de empresas que no pagan las dos
los dos compromisos. Entonces aquí tú tienes un universo que muy probablemente la gran mayoría de estas, un porcentaje son profesionales y otro gran porcentaje son también microempresas. Es lo que nosotros no hemos querido asimilar. Más del 96% de las empresas en el país son micro con alto grado de informalidad en la estructura misma. Pueden cumplir con un registro mercantil, pero su estructura misma lo contempla. Entonces hay un COMPES de formalidad empresarial que mira la formalidad de una manera multidimensional. De allí un mensaje muy importante, Paula, y gracias por esta pregunta. Cuando estamos pensando hoy que para acceder al subsidio, a la nómina, primero habían excluido a las personas naturales. Ahora incluyeron un porcentaje de las personas naturales que son válidas según Código de Comercio, que tú te constituyas como persona natural. Incluyeron una parte, pero dejaron por fuera a las que generan entre 1 y 2 empleos, o sea, solamente van a cubrir desde 3 empleos. ¿Quiénes son esas de 1 y 2 empleos, Paula? Microempresas, negocios de familia, que aportan al PIB una persona, pero que también trabaja el sobrino, también trabaja el hijo o la esposa, y que pronto ellos pagan, se benefician es del CISBEN. Entonces es nuestra realidad, y pretender cambiar nuestra realidad solamente con un compromiso fiscal, diciéndole, conviértete en persona jurídica para que puedas acceder al recurso, ese no es el mejor mensaje en un momento de crisis, y cuando debemos también crear una estructura que ayude de manera permanente, como lo hace Brasil con el programa que tiene SEBRAE. SEBRAE genera, Brasil tiene el Simples, pero también tiene la estructura de SEBRAE para hacer a los empresarios o las empresas de familia estructuras más formales. Sí. Pues es Rosemary Quintero, presidenta de Acopia, a quien le agradecemos estar aquí en Red Más Noticias. Seguimos muy pendientes de esta difícil situación por la que están pasando las micro, pequeñas y medianas empresas. Un feliz día para usted. Señor. Buen día. Hasta luego.